Además de leer, ¿prefieres escuchar? Historias al oído trae las mejores historias del toque narradas por el Lucho. En su voz, las historias cobran vida. Personajes, locaciones, culturas. Historias al oído, dedicado a las personas con discapacidad visual y a todos aquellos que disfrutan la narración. Historias al oído, un podcast semanal del toque, sin teque ni leque leque. Hola, soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, un podcast de calidad donde se narran textos periodísticos de excelencia. Suscríbete a nuestro canal de iVoox y recibe cada semana la notificación de un nuevo episodio. De nuestro anterior capítulo, de Serbia a España, la ruta de una pareja cubana emigrante, leo comentarios de foristas publicados en eltoque.com. Por ejemplo, Raúl Cordobés nos dice: excelente descripción que muestra en detalles lo que tienen que pasar muchos cubanos cuando deciden irse de Cuba. Cuba es un país en fuga. Isabel Espinosa Marrero comenta: me alegra tanto que le fuera tan bien. Siempre encontrarán piedras en el camino, pero es como único se puede huir de aquí, de Cuba. Felicidades para ellos. Ninesca concluye: me identifico con esas personas emigrantes. Yo salí de Cuba con mi hijo, mi nieta de 5 meses de nacida y mi nuera embarazada. Mi experiencia fue terrible. Lo que pasamos los cubanos por salir adelante y salvar a nuestra familia del hambre y la humillación es considerable. Lo único que puedo decir es que si lo tuviera que volver a hacer, no lo haría. Es mucho riesgo y más cuando andas con un bebé. Y ahora nuestro episodio de hoy. Envejecer en Cuba. ¿A qué costo? Texto periodístico Loraine Morales Pino. Narrador Luis Miguel Cruz, el Lucho. El envejecimiento de la población cubana es un proceso acelerado que se anuncia desde hace varias décadas, a veces como un logro de la revolución y otras como una problemática que se debe solucionar. Sin embargo, el aumento de la población de la tercera edad es el resultado del aumento de la esperanza de vida, unido a la baja natalidad y las tasas altas migratorias del país. En una nación demográficamente envejecida, con una economía en constante detrimento, carente de infraestructura y desarrollo, se necesita algo más que ponerle corazón y leer discursos triunfalistas para sobrepasar la crisis. Según el Anuario Estadístico de Cuba del año 2020, persiste el aumento en el porciento de adultos mayores en contraste con la disminución de la población en edad laboral, entre los 15 y los 59 años. La tendencia debe ser más acentuada hacia 2035, cuando se estima que las personas de la tercera edad representarán el 32.5% del total de la población cubana. En consecuencia, existe un incremento de la relación de dependencia. ¿A cuántos ancianos y niños deben cuidar los jóvenes y adultos con edad de trabajar? En 2019 se estimaba que, por cada 1.000 habitantes de entre 15 y 59 años, había 578 personas en edades inactivas. Por otro lado, el envejecimiento poblacional es más intenso en el occidente y el centro del país, en las zonas urbanas y en las mujeres, aseguró Diego Enrique González, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Según algunos análisis de población realizados en Cuba, la tendencia demográfica apunta, desde hace años, a un aumento en la proporción de hogares unipersonales o integrados por parejas de personas ancianas, cambios en las dinámicas familiares, así como el incremento en la demanda de capacidades en casas de abuelos y hogares de ancianos, por la ausencia de familiares que asuman el rol de cuidados. Entonces, ¿es el envejecimiento poblacional un problema? No necesariamente. El problema real radica en que Cuba no cuenta con la infraestructura ni con el desarrollo necesarios para sostener y satisfacer las necesidades de una población envejecida. No romanticemos la vejez. Una de las preocupaciones actuales en el ámbito laboral frente a la crisis migratoria sin precedentes que enfrenta el país
es ¿qué ocurrirá con la jubilación en Cuba? Varios adultos temen que, ante el éxodo masivo de jóvenes, la directiva gubernamental opte por extender, como sucedió en 2009, la edad de jubilación, establecida en 60 años para mujeres y 65 años para hombres. El temor no es infundado. El archipiélago cubano no cuenta con una alta productividad como respaldo, y el cambio depende de quienes permanecen en el país. Por ello, el gobierno determinó, de manera arbitraria, alargar la vida laboral de los recursos humanos, con el argumento de la baja natalidad y la transición demográfica muy avanzada, argumentos que persisten y se agudizan. El aumento de la edad de jubilación permitió diferir en el tiempo el impacto del envejecimiento, según declaró al Telecentro Perlavisión Imer Ramos Reyes, jefe del Departamento Demografía y Censos de la Delegación de la Oficina Nacional de Estadística e Investigación, en la provincia de Cienfuegos. Cada vez son menos las personas que arriban a los 17 años y aumenta quienes superan la edad de jubilación. Por otro lado, el monto de las pensiones es risible frente a la actual dolarización de la economía y la inflación. Benito Rey González, director de pensiones del Instituto Nacional de Seguridad Social, INAS, aseguró en febrero de 2022 que la pensión mínima es de 1.528 pesos cubanos. La pensión mínima representa alrededor de $14 según el cambio oficial, y menos de 8 si la referencia es el mercado informal. Esta desvalorización de sus pensiones resulta ofensivo para quienes han trabajado por más de 3 o 4 décadas. Como consecuencia, muchos adultos mayores viven en situaciones precarias. Los salarios de sus hijos y familiares igualmente son víctimas de la desvalorización del peso cubano. Ante esa realidad, varios ancianos han quedado desamparados, sin recibir apoyo familiar, ya sea económico o de asistencia, o porque no cuentan con otros parientes que puedan ayudarlos. De ahí la importancia de que instituciones estatales brinden apoyo al sector poblacional más vulnerable de la sociedad. Datos del sitio web del Ministerio de Salud Pública de Cuba indican que en 2020 había 157 hogares de ancianos, con una capacidad de 12.561 camas, y 300 casas de abuelos, con 10.258 plazas. Las cifras son insuficientes para un país que reportó en 2020 más de 2 millones de personas en edad de jubilación. En comparación con 2018, las capacidades de las casas de abuelos y hogares de ancianos han disminuido en 727 capacidades. A ello se suma el aumento en las tarifas establecidas para el ingreso tanto a las casas de abuelos como a los hogares de ancianos. Según estableció el Ministerio de Finanzas y Precios a través de la Resolución 351 de 2020, para la modalidad semipresencial de asistencia se estableció una cuota mensual de 792 pesos cubanos, valor que representa 4.4 veces el monto anterior de pago en las casas de abuelos. Las personas que necesiten internamiento deben abonar 1.260 pesos, 3.2 veces más que lo que estaba establecido con anterioridad para los hogares de ancianos. El registro de hombres en los centros de atención a adultos mayores duplica el de las mujeres. Vivir más no significa vivir mejor. Al nacer, las cubanas y cubanos tienen una esperanza de vida promedio de 78 años, 80 para las mujeres y 77 para los hombres, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud del Ministerio de Salud Pública de 2021. Las principales causas de muerte en los adultos mayores son: 1. Las afecciones al corazón; 2. Los tumores malignos; y 3. Las enfermedades cerebrovasculares. Sin embargo, no basta vivir más si la calidad de vida empeora. La edad no puede ser solo un número. El Censo de Población y Viviendas, realizado en 2012, dio a conocer que el 49.5% de las personas con discapacidad en Cuba tenían 60 años o más. También el propio Censo de Población indicó que 135 de cada 1.000 habitantes con edad igual o superior a los 60 años tenía algún tipo de discapacidad en 2012. Tras el impacto de la pandemia por COVID-19,
Se señaló, en Cuba y a nivel internacional, la preocupación de que exista un incremento en los casos de demencia debido a las secuelas del virus. Si se toman en cuenta los padecimientos crónicos de la sociedad frente a la actual crisis del sistema de salud pública cubano, se comprende que la atención a la tercera edad no es la de una potencia médica, como se autodenomina el gobierno. El déficit de medicinas e insumos y las precarias condiciones de las instituciones sanitarias inciden negativamente en la salud de las personas mayores. En el ámbito del hogar, el envejecimiento también trae aparejados retos en las labores de cuidados debido al aumento de adultos mayores con enfermedades crónicas degenerativas, explicó José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública. Entre las medidas implementadas para hacer frente a los retos, también están la recuperación de las escuelas de cuidadores en los policlínicos, los servicios sociales comunitarios de asistencia social a domicilio y el de alimentación en centros especializados. No obstante, la demanda supera la disponibilidad, reconoció el ministro cubano de Salud, Portal Miranda. En fin, envejecer en Cuba es hoy una odisea. El reloj consume el tiempo mientras el sistema consume las vidas. En el caso de muchas cubanas y cubanos, las arrugas y las canas no solo denotan experiencia, sino un sufrimiento recurrente y trágico. Has escuchado Historias al Oído. Episodio Envejecer en Cuba. ¿A qué costo? Texto periodístico Loraine Morales Pino. Narración Luis Miguel Cruz, el Lucho. Si te gustó este episodio, considera suscribirte a iVoox. Déjanos tus comentarios en las plataformas digitales del Toque. Además, puedes enviarnos un mensaje de voz a través de facebook.com/historias al oído. Espero por tus comentarios para publicarlos en próximos programas. Gracias por la sintonía. Además de leer, ¿prefieres escuchar? Historias al Oído trae las mejores historias del Toque narradas por el Lucho. En su voz, las historias cobran vida. Personajes, locaciones, culturas. Historias al Oído, dedicado a las personas con discapacidad visual y a todos aquellos que disfrutan la narración. Historias al Oído, un podcast semanal del Toque, sin teque ni leque leque.